Creer que Stalin, Fidel Castro o Hitler tenían la misión de ayudar a sus pueblos es una ingenuidad trágica. Los tres hablaban en nombre del bien común, pero lo que construyeron fue un aparato para perpetuarse ellos ahí en el poder. Prometieron redención y lo que entregaron fue obediencia. No eran benefactores, eran ingenieros criminales del control. Este video será corto, fue un impulso antiestado repentino que me dio de repente. Vamos a verlo. Stalin hablaba del proletariado, como Lenin. Castro se llenaba la boca con la palabra pueblo. Hitler de la nación. Pero detrás de esas palabras no había compasión, sino un cálculo muy bien premeditado. La promesa de un paraíso donde ellos, por supuesto, aquí en la tierra, serían los dioses. Y es que ningún político puede estar realmente interesado en los problemas de la gente, en los tuyos, en los míos, porque su existencia depende precisamente de que esos problemas persistan, existan siempre. Si el hambre desapareciera, si la inseguridad se acabara, si la gente no necesitara intermediarios para vivir, el Estado y con él los miserables políticos perderían su razón de ser. No habría nada que administrar, ni leyes que dictar, ni cargos que ocupar. Resolver los problemas equivale a cavar su propia tumba institucional. Por eso el Estado no busca, ni ha buscado, ni buscará nunca soluciones a nada, sino equilibrios inestables para engañar. Se nutre del malestar y del miedo, los convierte en un buen argumento para expandirse. Cada crisis es una oportunidad para crecer. Más impuestos, más regulaciones, más poder, más secretarías, más ministerios. Y el político juega su papel en esa maquinaria. Se presenta como el mediador entre el caos y el orden, cuando en realidad es él quien fabrica el caos para después vender el orden. O sea, escúchame bien esto. El político fabrica el caos y después te vende el orden. Es una infamia. La lógica del poder es perversa. Si el Estado hiciera bien su trabajo, dejaría de ser necesario, como ya te expliqué. Pero su supervivencia exige exactamente lo contrario, que nunca termine de resolver nada. De ahí que el político viva de la promesa incumplida, del ya casi, del ya falta poco, ahora sí que lo vamos a lograr, por culpa del enemigo, pero no nos vencerán. Mientras tanto, las vidas humanas se consumen en el intento de creerle a esos miserables. Los políticos necesitan de un enemigo, y mientras más poderoso es ese enemigo, mejor les resulta su cuento. Sin adversario no hay causa, sin causa no hay excusa para el control. El enemigo es su mejor aliado, les permite fingir debilidad, asumir el papel de víctima siempre y despertar compasión en los ingenuos. Y la compasión es una herramienta política increíblemente formidable. Donde hay lástima hay solidaridad, y donde hay solidaridad hay dinero, recursos, respaldo incluso internacional. Así funcionan los regímenes que se presentan como asediados. Claman estar bajo el ataque del imperialismo, como Fidel, del capitalismo, del fascismo, del terrorismo o de cualquier fantasma que sea conveniente. Y mientras la gente mira hacia ese enemigo exterior, ellos consolidan su dominio adentro del país. Mantienen a su pueblo en un estado de alerta permanente, justificando cada abuso en nombre de la defensa nacional o de la revolución amenazada. Cualquier cosa de esas sirve. Stalin tenía como enemigo a los traidores del partido. Castro tenía al imperialismo norteamericano, al más grande enemigo. Hitler tenía a los judíos. Cada uno modeló a su pueblo para que odiara al mismo objetivo que él señalaba. Y con ese odio colectivo aseguraron su trono. Nadie cuestiona a un líder cuando cree que están bajo ataque. En ese clima, el poder se convierte en un refugio para todos y la obediencia en una virtud. El político necesita la guerra, el conflicto o el enemigo invisible.
porque solo en medio del miedo se vuelve indispensable. Si desaparece la amenaza, desaparece también su papel de salvador. Por eso siempre habrá una crisis nueva, una emergencia, una conspiración. El Estado no se alimenta de la paz ni de la prosperidad, se alimenta de la tensión. Es su oxígeno, su excusa y su business, su negocio. Por eso siempre estamos en crisis permanentemente. Ellos la provocan para prometerte que te sacarán de la crisis. Dicen que controlarán la inflación que ellos mismos provocan. Y dicen también que van a salvar al planeta y no pueden ni siquiera controlar la inflación que ellos hacen. Pero salvar al planeta, eso sí pueden, claro que sí. Y sin embargo, ahí están las multitudes. Mira las fotos y parecen escenas religiosas, parecen sectas. Hitler, Fidel, Mussolini, todos frente a mares de gente que los vitorea con una fe que raya en la devoción. Es una religión. Rostros iluminados, brazos en alto, lágrimas de esperanza. ¿Cómo pueden miles de millones de personas creer que su salvación está en las manos de un hombre, de un político? El político no me conoce, no sabe mi nombre, no ha sentido mis miedos, no tiene lazos afectivos conmigo. ¿Por qué habría de importarle si tengo trabajo, si puedo comer, si me puedo alimentar, o mis hijos, si estoy enfermo, o si tengo casa? ¿Qué lo movería a preocuparse por mí si su vida, su riqueza y su poder no dependen de mi bienestar, sino de mi obediencia, de que vaya yo a votar? No es creíble. Y sin embargo funciona, y funciona muy bien. Funciona y lleva siglos funcionando. Funciona porque la gente prefiere creer en una promesa antes que aceptar la responsabilidad de su vida, de su destino. El político ofrece una ilusión de seguridad, una figura paternal que dice, yo cuidaré de ti, y muchos se entregan a cambio de eso. Así nacen los líderes carismáticos, como Fidel Castro, los caudillos, los salvadores, los mesías, pero no hay salvadores en la política, solo delincuentes administrando el miedo y comerciantes de esperanza. Si realmente les interesara resolver los problemas de la gente, de lo que ellos llaman pueblo, ya lo habrían hecho. Han tenido siglos para hacerlo. Prometieron igualdad y fabricaron pobreza. Prometieron paz y han fabricado todas las guerras que han querido. Prometieron libertad y fabricaron la obediencia. La política vive de una promesa que jamás se va a cumplir. Si alguna vez se cumpliera, el político dejaría de tener trabajo, dejaría de tener sentido. Por eso repiten el ciclo. Crisis, discurso, esperanza, decepción. Crisis, discurso, esperanza, decepción. Una y otra vez. El poder no se hereda ni se conquista, se alimenta de su veneno. Y su alimento somos nosotros, los que aún creemos que alguien vendrá, ese Mesías, a salvarnos. Mira estas fotos, deténganse un segundo. ¿Qué creen que pasa por la mente de Hitler en este momento? O de Mussolini, o de Fidel Castro, mientras miles lo aclaman, mientras el sonido de las masas se mezcla con su propia voz ahí en los altoparlantes. No están pensando en su pueblo, ni en justicia, ni en libertad, ni en nada parecido. Están disfrutando del poder, ahí en medio de una multitud que los aclama. No ven personas, ven una población sometida, doblegada y cobarde. Eso es lo que piensan mientras dan sus discursos llenos de mentiras y de mierda. Cada aplauso para ellos es una confirmación de su dominio. Cada grito de apoyo es una dosis más de esa droga que nunca los sacía. El control absoluto. No hay empatía, no hay compasión, solo la euforia del dominio. El placer enfermizo de saber que millones los consideran indispensables. El político, cuando alcanza ese punto, ya no es un servidor público, es un depredador emocional. Se alimenta de la sumisión de los demás y mientras conserve el poder,
Todo lo demás resulta absolutamente irrelevante. No le importa si el país se hunde, si hay hambre, si hay muertos o si no los hay. Mientras pueda dar órdenes y seguir siendo obedecido, su mundo sigue en pie, sigue en orden. Eso es lo que hace tan peligrosa la adoración política. Convierte la locura en liderazgo y la servidumbre en virtud. Detrás de esas sonrisas, detrás de esos saludos, hay un desprecio profundo por la vida humana. Porque para ellos las personas no son fines, son votos, son medios para lograr lo que quieren. Los políticos, ya lo he dicho muchas veces, son psicópatas y en un psicópata no se confía por simple instinto de conservación. Aunque los veas hablar con seguridad y decir frases coherentes, su psicopatía no consiste en que estén limitados intelectualmente. No que va. Se cuidan mucho de eso. Su psicopatía consiste en que el poder los excita, los domina. Es una aberración y son capaces de hacer lo que sea por poseerlo. Deja de ir a votar. Nadie te escucha. Tu voto no vale por más que te digan que tu voz es escuchada. En fin, si te gustó este pequeño video, regálame un like y suscríbete, que sigue siendo gratis. Y nos vemos en otro Yo Me Quiero Libre. Chao.